Primera de Corintios 16 y versículo 19. Y leo para ustedes. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos instruya y nos hable conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Mire que en los inicios de la iglesia, los cultos se hacían en casa. Y vamos a mirar algunos ejemplos de algunos hogares, algunas familias, que su casa era llamada una iglesia. Si es que por ahí leía en las redes sociales que el diablo quiso cerrar los edificios donde nos reuníamos, cerrar las iglesias, sin darse cuenta que cada hogar es una iglesia. Mire, ahorita estoy contando 19 familias conectados. Cada uno, hermanos, somos una iglesia. Gloria al Señor. Y es una bendición. Así es que demos gracias a Dios y pidámosle que Él nos instruya. Señor Jesús, poderoso Dios, le damos las gracias por su amor y misericordia. Pedimos que hable a nuestras vidas, nos edifique, santifique, Señor, que obre en cada corazón. Gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar, hermanos, de las características de estas casas iglesias. Por supuesto, hablando de casas, me enfocaría en las familias, las personas que vivían en esas casas. Es interesante ver, hermanos, que cada uno de estos personajes tenían ciertas virtudes de las cuales nosotros podemos aprender de ellos. Aprovechando ahora que estamos en casa, la mayoría, y tenemos mucho tiempo ahí, es, hermanos, de mucha importancia aprovechar este tiempo, acercarnos a nuestros hijos, el esposo a la esposa y viceversa, padres a hijos, hijos a padres. Hay que aprovechar, hermanos, este tiempo, porque es un tiempo que Dios nos lo está permitiendo. No se olvide, hermano, que Dios hace todas las cosas con un propósito. Siempre detrás de cada una de las cosas que Dios hace o permite que sucedan, hay una lección que Dios quiere que aprendamos. De pronto vivíamos vidas apresuradas y descuidadas, donde no teníamos tiempo para nada más que enfocarnos en solo ciertas cosas, pero hoy Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado un tiempo de reflexión. Ya llevamos más de un mes sin reunirnos en el lugar de reunión y sigue pasando el tiempo. Y es entendible que muchas veces ya extrañamos el estar juntos. Y pienso yo, hermanos, que cuando estábamos juntos, posiblemente no le estábamos dando el valor que deberíamos de darle a esas reuniones, a nuestros cultos, el ir a un lugar de reunión y alabar a Dios, escuchar de su palabra y esa parte tan bonita y tan importante que es estar en comunión con los hermanos. Hoy, hermano, podemos mirar hacia atrás y anhelar otra vez esos días. Pero solo el Señor sabe cuándo vamos a volver a esos días. Lo importante es que nosotros aprendamos la lección que Dios nos quiere dar y que el día que volvamos, hermanos, pues lo hagamos de todo corazón y miremos lo importante que es la comunión con los hermanos. Lo importante que el domingo era sentarme en la silla y compartir un plato de comida con mi hermano y platicar. Mire que todo eso, el abrazo de mi hermano, el saludo de mi hermano, todo eso lo estamos extrañando y anhelando.
Y pienso yo que esa es una área, hermanos, de muchas en las que Dios nos está dando alguna lección. Y creo que nosotros somos quienes debemos de responderle al Señor, aprender esta lección que Dios nos está dando a nosotros como iglesia, y que aprendamos a valorar las cosas. Como yo les he dicho, hermanos, y les he enseñado muchas veces, priorice las cosas. Que cuando salgamos de todo esto, analicemos, o durante este tiempo, analicemos en qué me he estado descuidando, o para mí qué es más importante en mi vida. ¿Es mi trabajo más importante? ¿Es mi familia más importante? ¿Es mi cuerpo más importante? ¿Qué es más importante? Y cuando hacemos esa reflexión, pensemos, ¿dónde está Dios? En ese orden, ¿dónde se encuentra Dios en mi vida? Y recordemos, hermanos, que el Señor es el primero y el postrero, el alfa y la omega. Gloria a Dios. No olvidemos esas dos cosas tan importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente. Primer mandamiento. El segundo, semejante a ese, a tu prójimo, amarás como a ti mismo. No se olvide de esas dos prioridades en la vida del ser humano. Es primero Dios y segundo la familia. Porque las personas más cercanas a mí, que es mi prójimo, es mi familia, mi esposa, mis hijos. Aprendamos la lección. Aleluya. Porque muchos hogares se están perdiendo porque papá está enfocado en el trabajo, porque mamá anda a las carreras enfocada en otras cosas. Matrimonios se han dañado y se han destruido por el descuido nuestro. Aprendamos la lección. Gloria a Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, es la gente, las personas y no los lugares. No se olvide que la iglesia somos usted y yo, no el edificio. Amén. Entonces, iglesia es los llamados afuera. Es una asamblea. Gloria al Señor. Eso es lo que somos nosotros, una iglesia. Gloria al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, seguimos adelante. Como iglesia, hermanos, yo puedo continuar haciendo cultos. Porque antes de un culto congregacional, que son importantes, por supuesto, anhelamos esas reuniones todos juntos. No se olvide, hermanos, que yo individualmente soy responsable de hacer culto en honor a Dios, como individuo y después como familia. Yo pensaba en estos días orando y pensaba, ¿y qué tal que ya no permitan que nos reunamos en un templo o en un lugar juntos? ¿Se acabaría la iglesia? ¿Cuál sería su reacción o la mía? ¿Se acabaría mi adoración, mi alabanza, mi gratitud? Por supuesto, la respuesta debe de ser no. ¿Sabe, hermanos, que es bonito cuando nos reunimos juntos y de pronto yo me animo muchas veces al ver a mi hermano de al lado, de enfrente, de atrás, alabando a Dios con esa libertad, con esa gratitud? Y eso me inspira a veces y me anima. Pero yo no dependo de mi hermano ni de mi hermana. Yo no dependo si mi hermano alaba o no alaba. Yo tengo que aprender que el primer adorador soy yo. Y ese adorador es el que Dios está buscando. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Creo yo que aquí Dios, hermanos, nos está dando una lección para que podamos aprender a depender de Dios. Y que podemos, hermano, no es verdad que no podemos hacer culto individual. Yo puedo hacerle culto al Señor. Aleluya. Y junto con mi familia podemos hacer culto en honor a nuestro Dios. Amén.
través de las Escrituras, hermanos, la Biblia nos enseña algunos lugares de reunión donde el pueblo se reunía para tener un encuentro con Dios. En la antigüedad la Biblia nos habla del tabernáculo, aquella tienda que el Señor mandó que construyeran y era el lugar donde el pueblo se reunía. Después la Biblia nos enseña de aquel templo que Salomón construyó, aquel templo hermoso. Amén. Pero más allá de todos los materiales que se usaron en ese templo, quien le daba hermosura a ese lugar de reunión era la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios siempre será lo más hermoso, hermanos, que podamos experimentar como seres humanos. Pero ese templo fue destruido. Israel fue llevado cautivo. Amén. Y fue destruido ese templo. Y miren, hermanos, que pareciera que destruyendo el templo se acababa la adoración a Dios. Parecía que de pronto los judíos no sabían qué hacer. Destruyeron el lugar donde Dios estaba. Y Dios tuvo que enseñarles, hermano, que Él no se limita a un espacio, a un lugar, a un edificio. No, Él lo llena todo. Él está en todo lugar. Y el Señor le fue dando esa lección a Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y sabemos que entre el periodo de los 400 años de silencio, volvió y se reconstruyó ese templo. Recuerde que Herodes embelleció ese templo nuevamente. Pero cuando vino Jesús y los discípulos se sentían como orgullosos de su templo. Mira, Señor, este templo. ¿Qué les dijo el Señor? Les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Porque estaban poniendo mucha énfasis en el lugar. Amén. Y estaban descuidando, hermanos, al ser que se quería manifestar en ese lugar. Cuando la Biblia, hermanos, nos habla por allá en Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea. Nos habla de una iglesia y un lugar donde se reunían. Pero resulta que en ese lugar, hermanos, alguien se encontraba tocando la puerta de ese lugar. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Había un lugar de reunión, había un edificio y había personas ahí, pero el más importante estaba afuera. Y no queremos que nos pase eso, hermanos. El más importante debe de estar siempre dentro. Gloria a Dios, dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén. La Biblia, hermano, nos habla también que en el tiempo del Señor Jesucristo y tiempo más atrás, había sinagogas, lugar donde se reunían los judíos a leer la Torá, a leer, hermanos, el Pentateuco, la ley de Moisés. Cantaban y esos eran los lugares de reunión. Pero eso no eran, hermano, el templo cristiano como nosotros lo conocemos hoy. Para que hubiera una sinagoga en cada lugar, en cada ciudad o pueblo, se requería de 10 varones fieles. Si no había 10 varones fieles, no podía haber sinagoga. Amén. Y la Biblia nos habla de algunos lugares donde no había sinagoga y la reunión Pablo la tuvo que hacer, hermanos, afuera, junto a un río, los árboles. Y allí fue donde hicieron, hermano, el lugar de adoración. Cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana, entraron ahí, no el Señor en discusión, sino ella. Porque ella decía que para los samaritanos el monte Gerizim era el lugar de adoración. Pero el judío decía, no, Jerusalén es el lugar de adoración.
Y ahí Jesucristo, hermano, nos muestra cuál es la adoración y cuál es el lugar de la adoración de la iglesia, del creyente. Amén. Y Jesús le dijo, no es ni en el monte Gerizim ni tampoco en Jerusalén. No, no, no. La verdadera adoración se debe hacer en espíritu y en verdad. En otras palabras, no te limites a un espacio de 4 paredes. No te limites a un lugar. No, 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 no. Donde sea podemos adorar a Jesucristo. Y hacerlo en espíritu y en verdad. Con toda libertad. Gloria al Señor. Por eso les decía, hermanos, en estos cultos podemos darle libertad al Señor. Podemos adorarlo con toda libertad. Aleluya. Con alegría y con gozo y mucha gratitud. Aleluya. Según la historia, los edificios se comenzaron a usar, hermanos, para hacer cultos después de 200 años. Pasaron 200 años después de Cristo. Esto nos indica entonces que en los primeros 2 siglos la iglesia se reunía en las casas. Los cultos eran en las casas. Amén. Y esto, hermano, no debe de cambiar. El día que volvamos otra vez a reunirnos en el edificio, pero no se olvide, hermano, que yo tengo que aprender a hacer culto a Dios en mi casa. Yo tengo que aprender, hermano, a hacer culto en honor al Señor en mi casa junto con mi familia. Sabe que nos hemos acostumbrado, voy a ir al culto a ver qué Dios me habla o qué Dios me da. Pero ¿por qué no ir, hermanos, antes de llegar al culto? ¿Por qué no decir, me voy a preparar? A ver, yo le quiero preguntar, pero usted a conciencia dé la respuesta usted mismo. ¿Cuántos de ustedes antes del culto oran y le piden, Señor, voy a orar por el predicador para que lo uses? Voy a orar por el que dirige. Voy a orar por los que cantan. ¿Cuántos hacemos eso? Recuerda, hermanos, que aunque no nos reunamos en un edificio, es muy importante que lo practiquemos aún en línea, así como estamos virtualmente. Que saque usted un tiempo antes de que sea la hora del culto, que usted diga, voy a orar para estar en sintonía, para que cuando llegue el momento de adorar a Dios, yo sienta la libertad, no me sienta atado, no me sienta con pereza, cansado, no, con buen ánimo. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes apagaron el televisor minutos antes de conectarse al culto? ¿Cuántos de ustedes apagaron el celular de estar, no sé, en las redes sociales? ¿O cuántos de ustedes, muchachos, apagaron el juego 5 minutos o algunos minutos antes de conectarte para el culto? Comenzamos el culto y en tu mente traes el juego. En tu mente traes la novela o qué sé yo lo que estás viendo en la tele. En tu mente traes las redes sociales. Entonces, para que te empieces a concentrar, te lleva un tiempo. Y a veces ya te estás casi que concentrando y que se acaba el culto. Y el pastor dice, demos gloria a Dios. Y se acabó el culto. Apenas estaba como hallándole sabor al culto. Por eso preparémonos antes, queridos hermanos, que podamos estar orando, intercediendo unos por otros. Que usted y yo le digamos, Señor, abre mi corazón, yo quiero adorarte, alabarte con libertad y quiero también recibir tu palabra, ser alimentado con tu palabra. Qué bueno que de aquí en adelante lo hagamos así, hermanos, como lo hacíamos en el culto. Mire que algunos llegábamos antes y nos poníamos a orar. De igual manera, hagámoslo de esta manera, hermanos, y seguro que Dios seguirá haciendo grandes cosas como Él lo sabe hacer. Mirando algunas casas, hermanos,
donde hacían cultos, hay algunos principios que se pueden extraer mirando un poquito el contexto de la historia y mirando un poco las características de estas personas. Quiero comenzar, hermanos, primero hablando de la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10 y verso 1 y 2, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y aquí viene la descripción, hermano, de este hombre, piadoso. Piadoso, hermanos, describe a una persona que usa de devoción y reverencia ante Dios y que respeta los mandamientos de Dios. Esa es una persona piadosa. Alguien, hermano, que es una persona seria con las cosas de Dios. Notemos algo que Cornelio, hermanos, en este punto era un hombre inconverso. Posiblemente era un prosélito de los judíos, porque conocía algo. La Biblia, hermanos, habla de que él era un hombre temeroso de Dios. Y mire aquí lo importante, con toda su casa. El ideal, hermanos, es que toda nuestra casa sea temerosa de Dios. Sabemos que hay hogares que no es así, pero seguimos orando, porque ese es el ideal que queremos, hermanos, que ninguno se pierda, que cada casa, cada iglesia en nuestro hogar, cada miembro de nuestra familia alcance la salvación. Dice la palabra de Dios, hermano, que hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, era dadivoso. Y lo importante, oraba a Dios siempre. Esto es muy importante. La oración, hermanos, es muy importante. Cornelio, hermanos, el hogar de Cornelio describe al sacerdote del hogar. A la importancia, hermanos, de ese varón que se levante en el hogar y enseñe la palabra de Dios en su hogar. Ese sacerdote que se preocupa por la espiritualidad de los suyos. Ese es Cornelio. La Biblia no habla de la esposa de Cornelio, pero seguro ahí estaba. Pero habla más de Cornelio. Invito a los varones en los hogares, sean ustedes los que tomen la iniciativa. Busquen al Señor, tomen la palabra de Dios, impártanla a sus hijos, a su esposa. Gloria al Señor. Miren qué principios tan hermosos podemos encontrar en la casa iglesia que después llegó a ser la casa de Cornelio. Recuerden que estando Cornelio en oración se le aparece un ángel. Y ese ángel le dice, manda traer al apóstol Pedro, manda traer a Pedro. Él te dirá lo que debes de hacer. Ahí la Biblia nos enseña que los ángeles, hermanos, no son los que Dios mandó a predicar el evangelio, sino nosotros, los creyentes. Y mire que Cornelio obedece, manda traer al apóstol Pedro. Con Pedro vienen otros hermanos. Pedro predica el evangelio. Pedro comparte la palabra de Dios. Pero es interesante, hermanos, que cuando Pedro llega, está toda la casa ahí. Sirvientes y todos. Me imagino a un Cornelio, hermanos, evangelista. A un hombre que sentía carga por las almas. Gloria al Señor. Y cuando Pedro estaba predicando, dice la Biblia que se derramó el Espíritu Santo. Hablaron en otra lengua según el Espíritu les dio que hablase. Pedro termina diciendo que puede impedir que ellos sean bautizados. Y dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así es que podemos aprender, hermanos, de Cornelio, sobre todo los varones. Aprendamos esos buenos principios, hermanos,
de ser una persona ejemplar, una persona que busca la presencia de Dios y se preocupa por los de su casa. Amén. Siguiente ejemplo en Hechos capítulo 12, verso 12. Dice la Biblia, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Note, hermanos, otra casa, culto o casa iglesia. Este lugar, hermanos, se distingue. La casa de María, mamá de Juan Marcos. Sí, Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Sí, Marcos, el que fue discípulo del apóstol Pedro. Él. Su casa, hermanos, era una casa de reunión. Era una casa de intercesión. Porque los valores y las virtudes cristianas se aprenden en la casa, hermanos. Gracias a Dios porque podemos tener estas reuniones y recibir la predicación de la palabra. Pero yo me pregunto, oye, hermanos, 2 cultos a la semana, 2 predicaciones a la semana, es muy poquito para que mi alma esté fuerte, sana. Por lo tanto, los otros días yo debo de aprovechar, hermano, y usar mi casa como un lugar de oración, de adoración, de intercesión. Lo que sucedió, hermanos, en esta ocasión es que Pedro había sido encarcelado. Pero la iglesia, hermanos, en casa de María hacía oración. En este caso, intercedían por la situación de Pedro. Recordemos que intercesión es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. La iglesia necesita intercesores. Amén. Que nosotros, hermano, pidamos al Señor por los demás y no tanto por uno. Muchos creyentes usan de la oración el dame, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor. Y sus minutos de oración es solo para mí, para mí, para mí. Y te olvidas de los demás. Pero la iglesia necesita intercesores. Aquellos que se paran en la brecha delante de Dios y le dicen, Señor, ten misericordia, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Hoy en día, ayuda a este mundo. Eso es lo que es interceder. Y eso es lo que estos hermanos hacían en la casa de esta mujer. Es interesante ver, hermanos, que acá no encontramos el nombre del esposo de María. Lo que nos puede llevar a pensar que era ella, solamente María y su hijo. Esto es, hermano, para los hogares, donde a veces el esposo no asume su responsabilidad espiritual. Pero usted, querida hermana, puede asumir esa responsabilidad en el hogar. Si el esposo no quiere por alguna u otra razón, usted asuma esa responsabilidad. Sí podemos, queridas hermanas. Gloria al Señor. No se quede atrás porque el esposo no quiere. No, siga adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor le va a ayudar, le va a dar fuerzas. Gloria al Señor. Podemos mirar entonces, hermanos, cómo María pudo levantar a este joven, a su hijo. A veces las hermanas pueden pensar, es que es muy difícil enseñar a mis hijos y ahora que son adolescentes. Es difícil, pero no olvide que para Dios no hay nada imposible. Dios puede obrar, puede tratar. No baje los brazos, siga adelante, enséñeles el buen camino del Señor, la palabra de Dios, el temor
de nuestro Dios. Porque miren, hermano, lo que sucede en la casa de María. La palabra de Dios nos enseña una situación que pasó en Hechos, capítulo 13 y verso 13. Mire lo que dice Hechos 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, el hijo de María, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Miren, hermanos, que Pablo y Bernabé salen de misioneros. Juan Marcos los acompaña. La Biblia no nos dice por qué Juan Marcos se regresó. Los historiadores, hermanos, o los conocedores de esto, dicen que Juan Marcos se le hizo muy duro las misiones, porque Pablo y Bernabé, hermanos, les tocaba enfrentar muchas situaciones adversas. Predicar el evangelio en esa época, como hoy en día en algunos continentes, hermanos, es niega a Jesucristo o muere. Y no fue fácil. Y hay quienes dicen que eso hizo que Juan Marcos se regresara a su casa. Lo que nos indica, hermanos, que allí hubo una relación que se rompió. ¿Cómo se rompió? Porque la Biblia dice en Hechos 15, verso 36 en adelante, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí, hermanos, hay una relación rota. Juan Marcos abandonó el barco, abandonó a los misioneros, pero después Bernabé lo quiere traer. Pablo dice no. Y eso nos indica, hermanos, que hubo algo ahí, una relación rota. Porque llegó a tal punto que Bernabé y Pablo se separan. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, si yo pensaba en ese proceso, ¿qué sentiría Marcos al ser rechazado por Pablo? De pronto hubo algo, algún tipo de resentimiento, no sé. De pronto le dolió, me rechazó. Pero qué importante, hermanos, en esos momentos es una madre para su hijo, una madre piadosa, una madre que está prendida de la mano del Señor, una madre que puede enseñar a sus hijos el perdón. No guardes rencor, hijo mío. El rencor no es sano. La Biblia nos manda a perdonar. Pensando en todo esto, seguro, hermanos, que Juan Marcos tuvo que consultar a su mamá. Pablo ya no me quiere, ya no me acepta, me rechazó. Y hubo ese desacuerdo. Pero cuando hay en la casa, hermanos, una mujer de oración, de intercesión, una mujer que vela por sus hijos, su bienestar espiritual, enseña la importancia del perdón. Una mujer piadosa no le enseña a su hijo a ser rencoroso, a ser vengativo. Véngate. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te dijo desquítate? No. Una mujer piadosa enseña, hermanos, la importancia del perdón. La Biblia, hermanos, nos enseña tiempo después que el mismo Pablo, segunda de Timoteo 4:11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, sí, a ese mismo Juan Marcos, a ese mismo joven que en aquel tiempo Pablo no quiso llevar.
con él, que hubo de pronto allí alguna situación incómoda. Ahora dice, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Eso nos indica que Juan Marcos aprendió de la experiencia, pero también nos indica que Pablo aprendió de la experiencia. Y qué bonito es ver, hermanos, corazones sanados, corazones que perdonan y saben pedir perdón, que no guardan rencor. Esas virtudes se enseñan en los cultos, en las casas. La casa iglesia. Miren el tiempo precioso que Dios nos da, hermanos, para que enseñemos estas bonitas virtudes a nuestros hijos. Para que no se levanten hijos amargados, hijos vengativos. No, sino que sean hijos perdonadores. Gloria al Señor. Qué bueno es que aprendamos de esta casa, hermanos. Y como podemos ver, el común denominador es la oración. Cornelio oraba a Dios siempre. En la casa de María oraban por la situación de Pedro. No se olvide que la oración es, hermano, la base fundamental, el recurso que tenemos los cristianos. Gloria al Señor. El tercer ejemplo, Priscila y Aquila, matrimonios o parejas sirviendo a Dios. Romanos 16, verso 3 al 5. Dice Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Aleluya. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Aquí nos habla entonces, hermanos, de la casa que había en la casa de Priscila y Aquila, de un matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito es cuando ambos servimos a Dios, cuando el matrimonio le sirve al Señor. Gloria a Dios. Pablo, hermanos, resalta entre muchas de las virtudes de esta pareja, habla de que eran una pareja de colaboradores, de servidores. Amén. Un colaborador es aquel que está siempre dispuesto a trabajar. Es aquel que no tiene que estarle rogando o lo tiene que estar empujando, sino es alguien, hermano, que se deleita en servir. Eso eran Aquila y Priscila. Un colaborador es aquel que está dispuesto a trabajar en equipo, que ha entendido, hermano, que esta labor no es de uno solo, que ha entendido que no hay llaneros solitarios que hacen las cosas de Dios solos. No, no, no. Esto se hace en equipo, porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y todos podemos ser útiles en la mano del Señor. Un colaborador es aquella persona que ayuda con regularidad. No es que aisladamente de vez en cuando voy a ayudar, voy a intervenir, a ver, voy a ayudarles ahí. No, no. Un colaborador, hermano, es el que en todo momento está listo, presto para servir. Eso es lo que Pablo, hermanos, habla de esta pareja. Dice en el verso 4, expusieron su vida por mí. No se sabe con exactitud en qué momento hicieron esto, pero lo que sí nos muestra la Biblia, hermanos, es que eran personas valientes, personas dispuestas a darlo todo por la causa del Señor. Hoy en día, hermanos, se necesita valentía. Hoy el mundo está acobardado, no sabe qué hacer, están temerosos. Se hablan de muchas cosas. No se sabe cuándo
Se va a acabar todo esto. El presidente quiere apresurar las cosas. No se sabe qué va a pasar con la economía. Y hoy, hermano, el mundo está acobardado. Pero nosotros, hermanos, debemos de usar de valentía, no la nuestra, pero la de Dios. Amén. Amén. Hoy más que nunca debemos de estar, hermanos, firmes, ser valientes. No te olvides que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Y esta pareja, hermano, expuso su vida por el siervo de Dios. Personas, hermano, valientes. Gloria a Dios. Personas que iban hacia adelante. Gloria al Señor. Entre muchas características del valiente, el valiente no sale huyendo cuando llega la crisis. Amén. El valiente no se desanima porque lo dejan solo. Si nadie más quiere, hazlo tú, hermano. Gloria al Señor. El valiente permanece firme a pesar de las circunstancias. Podemos estar pasando circunstancias difíciles, pero recuerde que debemos de usar de valentía. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Y los valientes desarrollan sus capacidades a partir de las crisis. Lo más precioso de nosotros, hermanos, Dios lo saca de la adversidad. Cuando todo va bien, hermano, nos volvemos perezosos. Amén. Pero cuando las cosas van mal, cuando viene todo en contra, ahí nos damos cuenta, hermano, el potencial que tenemos en el Señor. Amén. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, esta pareja era una pareja atrevida, valiente, que iban hacia adelante. Gloria al Señor. Dice la Biblia en Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Otra característica que nos enseña esta pareja, hermanos: corrigen con amor, se preocupan por la otra persona. Y en esta parte, hermano, quiero decirles que nosotros tenemos que con sabiduría, mansedumbre y amor corregir a aquellos, hermanos, que siguen una doctrina distinta. Amén. Porque para muchos, hermanos, es fácil decir todos somos cristianos. Pero la Biblia me es clara y la Biblia me muestra la sana doctrina. Y cuando yo conozco a alguien, hermano, que se dice ser cristiano, pero sé que cree en tres y no en uno, es menester mío corregirlo con amor, enseñarle. Y no quedarme cruzado de brazos y decir, es mi hermano. No, yo tengo la responsabilidad, porque Dios a mí me reveló su nombre, a usted le reveló su nombre, para que yo, hermano, enseñe la verdad, corrija. Mire que para Priscila y Aquila hubiera sido suficiente ver a Apolos, tremendo predicador, un hombre que predicaba con fervor, pero se habían dado cuenta, hermanos, que no tenía la doctrina completa. Hay personas en nuestro entorno, amigos y a veces hasta familiares, que creen en un Dios dividido en tres personas. Es, hermano, mi obligación, mi responsabilidad, corregirles y enseñarles que Dios no es tres, que Dios es indivisible, que Dios es uno y uno su nombre.
y su nombre es Jesús. Y que la Biblia me enseña claramente que el bautismo, hermano, no es en títulos. El bautismo es en el nombre de Jesús. Yo tengo que corregirlos, enseñarles. Ya si ellos no aceptan, ya ellos se la verán con el Señor. Pero usted, hermano, y yo, no nos quedemos callados. Aprendamos a corregir, a enseñar este mensaje glorioso. Muchas veces, hermanos, porque los demás nos dicen que son cristianos, que ya no les hablamos. No. Cuando yo sé que no tienen la sana doctrina, yo necesito enseñarles la sana doctrina. Esto se aprende, hermanos, en las casas, iglesia. Priscila y Aquila enseñan, hermanos. Dice, les pusieron más exactamente el camino de Dios. No te quedes tranquilo, preocúpate por esas personas. Gloria al Señor. Porque Jesucristo va a venir por una sola iglesia. No va a venir por denominaciones. Jesucristo va a venir por la iglesia de su nombre. La iglesia que predica la sana doctrina. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos de enseñar este mensaje glorioso. Proverbios 19:25 dice, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Es decir, es de mucha ayuda, hermanos, corregir. Y si la persona es entendida, aceptará la corrección. Y si la persona se cierra, pues rechazará. Pero es menester de nosotros corregirle. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Jeremías 6:8, corrígete, Jerusalén, le dice el Señor, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitable. Inhabitada. Entonces, hermanos, estas características que hay en Priscila y Aquila son características que podemos aprender y llevarlas nosotros a cabo en el nombre del Señor Jesucristo. Es interesante ver, hermanos, que en varias ocasiones se habla de Priscila y Aquila como en 5 lugares distintos en la Biblia, pero en 4 de ellos se presenta primero a Priscila, a la mujer, y después a Aquila. Hay quienes piensan que posiblemente Priscila era más activa en la iglesia o tenía un papel más relevante en la iglesia. Como sucede en muchos hogares, que a veces el esposo no quiere involucrarse tanto, pero está las Priscilas que se involucran, que le sirven a su Señor, que lo hacen de corazón, con alegría y gratitud. No te esperen. Miren, hermanos, que hay hogares o hay matrimonios donde a veces la persona no quiere seguir el camino del Señor. Dice ella, hasta que Él quiera. Es que hasta que mi esposo quiera, vamos los dos. No, tú sigue adelante. No esperes. Más bien sigue orando, pero sigue adelante. Si nos ponemos a esperar a que la otra persona quiera, posiblemente ninguno de los dos alcance a llegar. Por lo tanto, hermanos, y en este caso, miren, ahí están otra vez las hermanas al frente. A veces no quiere el esposo, pero hermana, adelante en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bonita, hermanos, es la palabra de Dios. Y qué bueno es que nosotros aprendamos de ella. Hay muchos más ejemplos donde podemos aprender de la importancia de los cultos en el hogar, hermanos. De los cultos en la familia. Es muy importante. Gloria al Señor.
Pensaba, hermanos, hoy más que nunca hay predicaciones por todos lados. Hoy no falta la predicación ni faltan predicadores. Hoy lo que falta es obediencia. Dios está buscando obedientes, porque a mí de nada me sirve en todo el día escuchar 5 o 10 prédicas, pero si no las pongo en práctica, ¿de qué me sirve? Adquiriré un conocimiento amplio de la palabra de Dios, pero poca efectividad. Es muy importante recordar las palabras de Santiago, hermanos, de ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dice Santiago, no solamente oidores olvidadizos, sino que esta palabra que estamos recibiendo, que Dios nos ayude a ponerla por obra. ¿Sí? Señor, ayúdanos a obedecer